Pública. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un gusto estar aquí en la ciudad de Guayaquil y aquí en el set de Ecoavisa. Y gracias por estar con nosotros. Hablemos sobre el reto de la diplomacia ecuatoriana y la política internacional que tiene grandes antecedentes. 10 años de un gobierno que se distanció de su principal socio comercial, se acercó con acuerdos de asociación integral con China, con estos megaproyectos, comprometió el petróleo, se acercó al ALBA, al UNASUR, pero luego viene el régimen de Moreno, que rompe con Venezuela y Maduro, se despide prácticamente de UNASUR, entrega a Assange, implementa una política de acercamiento con Estados Unidos. O sea, en mejores condiciones, canciller, para estrechar nuevamente relaciones con Estados Unidos. ¿Está en esa línea el objetivo? Totalmente, no solo con Estados Unidos. La política exterior del presidente Lasso ha sido el axioma fundamental de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, que se proyecta a todos los países, y hacerlo con una actitud dialogante, de discusión, de conversar, de transmitir un mensaje de credibilidad, de confianza con todos, sea Estados Unidos, sea China, sea Rusia, sea la Unión Europea, sean los países vecinos, los países de América Latina. En todos los espacios esa va a ser la tónica. Como yo he mencionado en muchas partes, el presidente Lasso ha mencionado que va a ser un Ecuador del encuentro y también será una diplomacia del encuentro, y a eso es a lo que estamos abocados. Ahora, hablamos de un encuentro con todos, y digo esto porque, volviendo a los antecedentes, recordemos que aquí no solamente que expulsaron, si hablamos de organismos internacionales, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, que luego tuvieron que volver cuando buscaban financiamientos, pero la relación con los organismos internacionales va más allá. Luego los organismos de derechos humanos, la posición que tuvo Ecuador en el gobierno anterior con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahí escogieron alinearse con China, con Irán, hasta con Siria. Y en los últimos años, entonces, se volvió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Van a seguir con esa línea? No, evidentemente, ya que usted menciona estos casos puntuales, ayer nomás el presidente Lasso tuvo una reunión muy importante con el Banco Mundial, a quien tuve la suerte de acompañarlo, y discutir y ver cómo se repasó la agenda bilateral con ese organismo en particular, muy dinámica, muy abierta y muy positiva, y diríamos, para el Ecuador. Igual, ya que menciona usted las instancias de derechos humanos, esa es una de las pautas principales de la política exterior del presidente Lasso, total colaboración con todos los sistemas de protección internacional, tanto del sistema universal de protección de los derechos humanos como del sistema interamericano. Y en ese sentido Ecuador estará abierto a todos los mecanismos que existen, no únicamente a los procedimientos de la Comisión, sino de todos los relatores especiales y procedimientos. Con Estados Unidos tenemos ya que se ratificó el acuerdo de primera fase, el paso previo para un acuerdo comercial. Para ese acuerdo ya se requieren otras gestiones, desde la aprobación del propio Congreso de Estados Unidos. Tal como están dejando las cosas, ¿cómo nos estamos acercando ya finalmente a eso? Nosotros estamos dando pasos prioritarios en esto, lo ha definido el presidente Lasso. Estamos trabajando articuladamente con el Ministerio de Comercio. Estos días, mientras hablamos con usted, está una misión técnica del equipo negociador del Ministerio de Comercio ahí, precisamente definiendo la hoja de ruta de la negociación con Estados Unidos. Y eso es, y lo mismo que le digo respecto a los Estados Unidos, lo decimos también a los otros mecanismos, como es la Alianza del Pacífico, para lo cual estamos también trabajando coordinadamente con el Ministerio de Comercio. Con Estados Unidos, en 2020, las exportaciones no petroleras hacia ese país fueron de 3.100 millones de dólares. Fue incluso un 19% más alto que en el 2019. Digamos esto a pesar de la pandemia. Entonces, allí tenemos un potencial alto. Pero temas por destrabar también, canciller, para lograr esos acuerdos. Además, trabas arancelarias, lograr que sean más empresas, más productos las que tengan la posibilidad de exportar, que eso genere más empleo. ¿Cuál va a ser el objetivo ahí? No, precisamente eso, ese es el desafío. Estados Unidos es el principal socio comercial, es un país muy cercano para el Ecuador en muchos aspectos, eso no es desconocido para nadie, y efectivamente lo que debemos hacer es lo mismo que frente a Estados Unidos, a todo el mundo, lo que ha dicho el presidente Lasso, que Ecuador sea un país que busca mayor inversión, que va a transmitir mayor confianza, como yo he mencionado, un país que quiere ser socio de todo el mundo y en el cual todo el mundo se sienta muy cómodo de ser socio con Ecuador. Y yo creo que el presidente Lasso ha dado suficientes muestras de eso.
los indicadores y las percepciones internacionales respecto a la elección del presidente Lasso han sido muy positivos y yo creo que la comunidad internacional se da cuenta de eso. Además, Steffi, si me permite, desde el punto de vista político también, la posición del presidente Lasso es muy particular y en el contexto regional particularmente importante. Claro, le iba a preguntar sobre cómo nos ubicamos con las elecciones recientes en Perú y lo que está ocurriendo en ese país, lo que estamos viendo que está ocurriendo en Colombia, lo que significó el triunfo de Guillermo Lasso para la región, pero cómo existe, no sé si decir una estrategia finalmente para aprovechar las ventajas de lo que puede finalmente ofrecer este país en relación al contexto regional que ocurre. La estrategia, Steffi, es la autenticidad y yo creo que eso es lo que transmite el presidente Lasso. Una política en la cual nosotros podamos ser creíbles, que transmitamos una sensación de confianza, como menciono, y que podemos tener relaciones con todos los gobiernos, sean del tinte que sea, más aún si son los países cercanos, los países vecinos. No importa cuál es la orientación política que tenga, para Ecuador son muy importantes y nosotros tenemos que cultivar esa relación. Y así lo ha dicho el presidente Lasso y tiene una excelente relación con el presidente Duque y la tendrá con quien sea el electo en el Perú también. Y a eso vamos. Tenemos demasiados vínculos transfronterizos y de buena vecindad con los países como para poner en riesgo aquello. Usted hablaba de la Alianza del Pacífico, ahí están Chile, está Colombia, está México, está Perú, con el que nos falta realmente un acuerdo es con México y los mexicanos han estado invirtiendo en el Ecuador en los últimos años. Sabemos que se reunió ya con el equipo negociador, ¿cómo está avanzando eso? Está muy bien, nosotros estamos optimistas del proceso con México. Yo recibí una llamada del canciller Ebrard, fue el primer canciller que me llamó cuando tomé posesión y lo primero que él me mencionó fue el apoyo incondicional de México para Ecuador entre con la Alianza del Pacífico, con lo cual es, como usted acaba de mencionar bien, llegar al acuerdo bilateral con ellos. Hay ciertos irritantes, que es el término que aprendí yo ahora con los negociadores y que tenemos que ir superando. Pero en eso estamos trabajando y estamos muy confiados de poder avanzar y llegar a un acuerdo en lo más pronto posible. En lo más pronto posible, un corto plazo, es pensar en un 2021 o 2022. Yo apostaría por el 2021, quedarnos en este mismo año. ¿Sí? Por otro lado, se mantiene el financiamiento con China, que pasó, por cierto, a ser prácticamente el principal socio comercial para el Ecuador, pero a un costo muy alto. Ya sabemos hoy, entregamos nuestra producción petrolera para pagar la deuda. China revende nuestro petróleo a los intermediarios, que a su vez lo revenden a los importadores tradicionales del Ecuador. Pero el mundo está observando esta disputa grande entre estas dos potencias, entre China, entre Estados Unidos. La posición de Ecuador, canciller, no se limita a tener que escoger entre el uno u el otro, sino existe la posibilidad de lograr estas mejores condiciones en ambas partes, sobre todo cuando seguimos necesitando financiamiento. Ni uno ni otro, el Ecuador va a escoger siempre sus intereses y la defensa de esos intereses es sentarse a conversar con todos, lo hace con Estados Unidos, lo hacemos también con China y al hacerlo tenemos que hacer siempre buscando lo que es más conveniente para el país, lo que más va a servir a nuestras causas y obviamente también a nuestra gente. Usted ve que los ejes de la interacción con todos los países son muy diversos. Ahora mismo tenemos, por ejemplo, el tema de la diplomacia de las vacunas y China ha sido un gran aliado en esta materia y nosotros tenemos que cultivar eso, sin descuidar los otros frentes que tenemos también con ellos. Pero eso yo creo que es lo importante, el poder sentarse en una mesa de negociación, de diálogo, sin complejos, con total autenticidad, como digo, y que seamos totalmente creíbles en el plano internacional. La ley orgánica del servicio exterior tiene en realidad una disposición donde señala que hasta un 20% de la plantilla puede ser de nombramientos para una cuota política. Usted ha dicho que no va a hacer uso de ese porcentaje. Usted es un diplomático de carrera y aquí sabemos que se hizo costumbre, por decirlo menos, que los amigos o hasta los mal vistos en Ecuador terminen premiados afuera con cargos diplomáticos para alejarlos de la política ecuatoriana, pero finalmente premiarlos. ¿Cómo plantea, canciller, limpiar al servicio exterior de este reparto político que aún existe? Bueno, Steffi, hoy por hoy está limpio.
porque por la disposición legal de la misma ley orgánica del Servicio Exterior, todos los nombramientos políticos que hizo el anterior gobierno fenecieron el 24 de mayo, así que todos esos cargos políticos están ya, excepto uno que es de público conocimiento, que fue ratificado a la señora Baki en Estados Unidos por el presidente Lasso. Pero el resto, el presidente se ha tomado mucho tiempo, está haciendo con mucha cautela los nombramientos y dentro de ellos va a incluir a miembros del Servicio Exterior ecuatoriano de carrera, la mayoría. Así que esa es la tónica. Claro, pero ahí sabemos que hay formas de hacerlo, ¿no? Están los embajadores, que son representantes del presidente, cómo se aplica la cuota para ellos, pero luego cuando existen estas estrategias para los mandos medios, para los equipos, para los comisionados, quienes terminan viajando y muchas veces significando vacaciones para cumplir con ciertos compromisos. Sí, en ese plano también le puedo asegurar que no hay un solo nombramiento hasta el momento en esos rangos. Ha habido propuestas de nombramientos, como usted acaba de decir, que es la facultad constitucional y legal del presidente y así ha procedido. Pero en los mandos medios a los que usted se refiere, existe por el momento, no hay un solo nombramiento. A veces, canciller, las buenas intenciones mueren en el intento cuando tropiezan con el poder político. Ayer escuchábamos, de hecho, a la propia fiscal cómo denunciaba que los procesados siguen en el poder y eso hace difícil, decía ella, que la justicia pueda hacer su trabajo por cómo se pagan favores. En el servicio diplomático también se ensució una carrera que debe ser meritoria para lograr abrir al Ecuador al mundo, que es el propósito, para poner al que está preparado, pero que es de confianza, no para pagar favores políticos. Generar estos cambios, canciller, ¿cree que requiere de tiempo o es más bien decisión y voluntad política? Totalmente, es voluntad y yo creo que hay que ser coherente en ese lineamiento y el presidente Lasso ha dado señales en esa línea perfectamente. Y nosotros estamos precisamente para apostar por el fortalecimiento institucional del servicio exterior con todo lo que ello implica, porque eso también comporta que haya mayor compromiso, mayor responsabilidad, mayor entrega también de parte de los funcionarios de carrera del servicio exterior. Mauricio Montalvo, canciller de la República, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado. Gracias a usted y un gusto. Con nosotros. Yeah. Vamos con ustedes a una pausa y cuando regresemos, el IES y su continua crisis con deuda del Estado, un consejo directivo